Listo, bienvenidos todos, estimados estudiantes, a este que es nuestro segundo encuentro de CIPAS del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Hoy vamos a centrar la atención en sumatorias y cómo vamos a desarrollarlo en, pues, comprobar los ejercicios en GeoGebra y Geometría. Yo sé que algunos lo hacen por medio de otros programas, comprueban sus resultados, pero la idea es que en el trabajo la comprobación sea en GeoGebra. Entonces vamos a recordar un poquito sobre qué significa hablar de GeoGebra y qué deben hacer allí. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Por favor, me confirman por el chat cuando ya vean la presentación, por favor. ¿Ven la pantalla ya? Ah, listo. Listo. Muchas gracias, Cristian. Listo, entonces, estamos trabajando en el CIPAS número 2 del curso, sí que es el primero de la unidad número 1. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García y soy pues la tutora que los acompaña en el curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. ¿Qué tenemos nosotros pendientes y que hemos trabajado? Es importante que reconozcamos que antes de llegar a sumatorias, pues ustedes ya tuvieron la web conferencia y el B-Learning, donde se han trabajado ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. También se ha trabajado en ecuaciones con valor absoluto. Y pues se ha visto cómo se puede hacer el proceso de comprobación en GeoGebra. Ahora vamos a trabajar sumatorias y productorias. Conmigo van a trabajar sumatorias y productorias. Y las sumatorias van a ser el centro de atención en este sitio. Sin embargo, como pues este encuentro es el que me permite de pronto tener mayor acercamiento a ustedes, pues vamos a retomar un poquito de algunos aspectos que ya se han trabajado para que tengan presente la teoría y que en algún momento la puedan aplicar. Recordemos que hay unas situaciones, yo ya he estado revisando los avances en el foro y encuentro que algunos no me están usando la tablita que se ha dado para que puedan diligenciar la información de cuál es el ejercicio que van a sustentar y el dígito. Como les expliqué en el video que en la de apertura en el foro, yo les indico ahí que ustedes deben diligenciar solo una fila y seleccionar el dígito con el que van a trabajar del 0 al 9, pero no pueden repetirse entre ustedes el dígito. Entonces es importante que revisemos la información que otros compañeros ya han puesto en el foro para que pues no cometamos no presentemos esa situación aquí, ¿listo? Listo, como voy a estar compartiendo pantalla, me queda difícil pues ver el chat. Voy a abrir espacios para las preguntas, ¿sí? Entonces vamos a tomar nota. Si tienen preguntitas, yo les voy a dar el espacio para que hagamos las preguntas y podamos resolverlas en esto. Pero entonces voy a continuar para desarrollar pues la temática del día de hoy. Es muy importante que usemos el editor de ecuaciones. ¿Dónde encontramos el editor de ecuaciones? El editor de ecuaciones es de Word y lo pueden encontrar por insertar, luego símbolos y insertamos las ecuaciones que necesitamos. Estoy viendo que estamos planteando sistemas de ecuaciones de 2 por 2, pero no los estamos ubicando, organizando según pues el orden de las matemáticas. Entonces hay que tener presente que si nosotros estamos trabajando matemáticas, las matemáticas tienen su propio lenguaje y debemos organizar la información de tal manera que pues el que reciba la información pueda entenderla de manera fácil. Es importante, por favor, que me colaboren allí con ese asunto. Voy a ver que me dicen que no han podido ingresar algunos. Joan, listo. Ya, ahí ya tiene acceso. Vale.
Bueno, entonces, ¿qué es importante? Que usemos la simbología y el lenguaje matemático correspondiente a esta, bueno, a esta temática, ¿sí? Si vamos a trabajar sistemas de ecuaciones, pues usemos las llaves correspondientes que nos van a permitir organizar la información. Ahorita yo les voy a mostrar, hacemos un ejercicio práctico de donde podemos encontrar algunos símbolos que van a necesitar para que por favor los usen correctamente. Entonces, como vemos, ahí están viendo, ustedes están viendo la presentación aún. Es que se me dificulta que no tengan audio. Permítame, yo les voy a abrir el micrófono para que puedan tener acceso y sea más fluido el diálogo, porque a veces pregunto y no me pueden contestar porque no tienen apertura del micrófono. Entonces, permitir micrófono. Lo que está. Vamos a ver. Hay una forma de que yo pueda. Profe, tiene el micrófono silenciado. Gracias, mi amor. Listo. Ahora sí están viendo la presentación. Sí, señora. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, la idea es esa, que ustedes puedan utilizar y aprovechar al máximo la herramienta del editor de ecuaciones de Word y usemos el lenguaje matemático correspondiente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico para que veamos los símbolos y demás que son necesarios para entregar adecuadamente la tarea número 1. Otra situación que estoy viendo es que estamos entregando los avances y los trabajos, pues yo todavía no he visto los trabajos finales, ¿no? Pero los avances ya los estamos haciendo por allá en otros formatos. Entonces, recordemos que se ha destinado un formato para que ustedes puedan tener acceso y que ustedes encuentran toda la información en el foro que se hizo apertura. Ahí les compartí la guía por si no encuentran, no la encuentran. Compartí el formato de presentación del informe. Entonces, allí con esa información ustedes deben usarla y presentar adecuadamente el informe. ¿Por qué les pedimos que lo hagan allí? Porque es que les va a dar más guía, es como una guía que les va a permitir a ustedes que no se les olvide que tenemos que comprobar los ejercicios, que no se les olvide que debemos usar el editor de ecuaciones, que debemos hacer un video de sustentación. Entonces son muchos elementos, son varios elementos los que componen esta tarea número 1, ¿cierto? Entonces ustedes deben participar en el foro, tener en cuenta que tenemos una tabla donde ustedes registran los datos. Entonces, algunos ni siquiera han ingresado
elegir el ejercicio. Tengo equipos de grupos colaborativos que todavía no han hecho la participación en el foro. También yo les voy haciendo realimentación a esos foros, entonces, por favor, atender las recomendaciones, porque si ustedes repiten el dígito, pues van a hacer ejercicios repetidos con sus compañeros. La idea es que no se hagan ejercicios repetidos, ni que sustenten ejercicios repetidos, o sea, unos van a sustentar la ecuación lineal, otros la cuadrática, otros las inecuaciones. Entonces, la idea es que dentro del equipo colaborativo no se encuentre sustentaciones iguales, ni ejercicios iguales, porque van a trabajar con dígitos diferentes. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, otro elemento que quiero recordarles es que nosotros en este primer punto de la guía estamos trabajando sistemas de ecuaciones de 2×2. También he visto avances donde no tienen en cuenta el sistema de ecuación. Entonces, trabajan con una sola incógnita, ¿no? El ejercicio está planteado de tal forma que ustedes tengan 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Es importante que planteemos el sistema de ecuaciones para poder resolver las situaciones que tienen, involucran 2 incógnitas. Recuerden que nosotros estamos hablando de la afiliación y de la mensualidad. La afiliación es una variable y la mensualidad es otra variable. Entonces, es importante que planteemos cuál es la ecuación que me define los costos para Carlos y cuál es la ecuación que nos define los costos para María. Entonces, muy importante que puedan hacer uso adecuado de la simbología también. Mira que esta es la forma de plantear un sistema de ecuaciones. Tenemos una ecuación 1, ecuación 2, y este símbolo, este signo, me va a permitir evidenciar que ustedes están trabajando en un sistema de ecuaciones y que van a aplicar el método de solución de reducción o de igualación. Entonces, por favor, para que lo tengan presente y organicen su información de esta forma. Cuando hablamos de 2×2, estamos hablando de un sistema de que tiene 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, esto trabajamos en el primer ejercicio. Hay varias formas de resolverlo. Ustedes pueden usar la tabla de valores, sustitución, reducción, igualación. Por las mismas gráficas de las ecuaciones podemos reconocer cuál es la respuesta. Entonces, por favor, para que tengan presente eso, ¿listo? Entonces, normalmente, y lo que se ha estado trabajando, les recomiendo, ¿no? Usen el método de reducción o sustitución o igualación. Y que en las gráficas de las ecuaciones, en GeoGebra, algunos lo hacen el sistema cuando ya lo manipulan. Cuando ya lo manipulamos, pues ya se pierde de pronto el sentido que nos puede dar la GeoGebra, ¿sí? Porque si nosotros planteamos las ecuaciones y simplemente las ponemos ahí sin ningún tratamiento previo, nos va a arrojar el resultado. Pero si ustedes tratan las ecuaciones y hacen los procedimientos solamente simbólicos, si el algoritmo como tal, pues no van a comprobar realmente si los ejercicios son o no son correctos. Listo, la solución. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un método, de una solución de sistema de ecuaciones 2×2, ¿cierto? 2 incógnitas, 2 variables. Entonces, cuando le hablo de ecuación 1, ecuación 2, son muy importantes porque algunos me están entregando sin plantear el sistema de ecuaciones. El ejercicio número 2 está relacionado con la solución de ecuaciones cuadráticas. Voy a ver si tengo aquí personas pendientes por ingreso. El sistema de ecuaciones de 2 sí, señor, sí, Jonathan, queda grabado en los CIPAS. Estamos en este momento en el proceso de grabarlos para que ustedes puedan tener acceso cuando quieran. Recuerden que todas las grabaciones están quedando en el Padlet y ustedes pueden acudir a ellas cada vez que lo necesiten. ¿Listo? Voy a compartirles nuevamente el enlace del Padlet para que ustedes puedan tener acceso a toda la información. Yo vi learning, web conferencias, grabaciones
de los IPAs, material de apoyo, videos de apoyo, todo lo encuentran allí como para que ustedes, a veces se nos dificulta saber en dónde está la información, entonces por medio de este enlace de Padlet, ustedes van a encontrar toda la información, las invitaciones, todo pueden encontrarlo allí, ¿listo? Se ha diseñado con esa intención de que ustedes no tengan dificultades. Como cada ratico se me deja de compartir la presentación, ustedes por favor, les pido que me informen cuando ya no estén viendo la pantalla, ¿vale? Ya que todos tienen acceso al micrófono. Entonces, para que por favor les pido que me colaboren con eso, ¿vale? A veces estoy hablando y ustedes no están viendo, entonces no pueden observar las explicaciones. Bueno, entonces la idea es que ustedes en el sistema de ecuaciones cuadráticas, que es, la solución de ecuaciones cuadráticas, que es el que trata el punto número 2 de la guía, entonces antes de resolverla, porque yo he visto que algunos de una vez le aplican la raíz cuadrada y le quitan el exponente y ya dicen que no hay ecuación cuadrática, ya solucionaron. No, recordemos aquí que estamos trabajando en una ecuación cuadrática, pero entonces debemos transformarla, organizarla de esta forma, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y luego aplicamos el método de solución de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Que es el que estoy aquí señalando. Entonces vamos a identificar, cuando ya tenemos la ecuación de esta forma, para poder llegar a esa forma, yo necesito que ustedes primero desarrollen el binomio cuadrado que aparece allí. O sea, nosotros tenemos que primero organizar la ecuación, no de una vez resolverla, porque algunos, como les digo, me están de una vez desarrollando la ecuación sin hacerles previo tratamiento. Entonces, para que por favor lo hagamos. Permítanme un momento. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Listo. Profe, escucha, pero usted está compartiendo pantalla, perdón. Sí, señor. Pero La no, pantalla yo no la veo. Listo. Gracias. Es que se me sale. Cada vez que vengo a revisar el grupo para ver si hay personas que necesitan acceso o me han escrito por el chat, entonces se me deja de compartir. Entonces, por eso les pido que me informen. Muchas gracias, oye. Muy amable. Entonces, como les digo, tenemos 5 ejercicios y ya les he ido diciendo más o menos con qué temática estamos trabajando cada uno, ¿cierto? Entonces recordemos, ejercicio 1 se soluciona con el sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿cierto? Podemos usar el método de igualación, método de reducción, método de sustitución, podemos comprobar con el método gráfico usando GeoGebra. Ahora, nuestro ejercicio número 2 está relacionado con las ecuaciones de segundo grado. Y cuando yo les digo que vamos a solucionar el binomio al cuadrado, me estoy refiriendo a este, especialmente a esta expresión que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollarlo aplicándole raíz cuadrada, como algunos lo han hecho. Nosotros aquí debemos solucionar este binomio, entonces aplicando la expresión, ¿sí?, que nos ayuda, que sería 2 veces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, cuando resolvemos esto, tenemos que tener presente también que hay un símbolo que, negativo, un signo negativo que me está afectando todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, deben, antes de sacarlo de los paréntesis, después de aplicar el binomio, entonces deben cambiar los signos de todos los elementos que están dentro del paréntesis. ¿Listo? Recordemos que cuando ustedes le aparecen en la guía el numeral, el símbolo numeral, es porque ahí es donde deben reemplazar por el número que ustedes escogieron en el foro. Por eso es que es muy importante esa elección en el foro. ¿Listo? Por aquí vamos con dudas. Listo.
¿Dudas hasta ahí? Algunos, bueno, yo creo que silencio significa que no. Entonces, ahora vamos a hablar de las inecuaciones. Recordemos que donde están los símbolos del signo numeral, pues ahí vamos a cambiarlo. Ahora, deben tener en cuenta que estamos hablando de un mayor que y tenemos que solucionar ese sistema y luego comprobarlo en GeoGebra. Y finalmente vamos a hablar de nuestras sumatorias. Yo voy a adelantarme un poquito porque ya son las 6:30 y quiero que pues avanzar en el tema. Entonces, creo que si hasta el momento no hay preguntas de los 3 ejercicios previos a la sumatoria, entonces creo que ya puedo abarcar sumatoria. ¿Cierto que sí? Listo. Vamos con las sumatorias. Entonces, por convención se ha adoptado la letra S del alfabeto griego para hablar de sumatorias, o sea, estamos hablando del símbolo sigma. Este es el símbolo sigma y quiero que veamos cómo lo usamos en el editor de ecuaciones. Entonces yo voy a abrir un archivo de aquí, de Word, para que veamos la simbología que tiene involucrado. Entonces vamos a insertar el símbolo. Y creo que Profe, no sí se ve lo la han pantalla. reconocido algunos y lo han hecho. No. Y está compartiendo. Gracias. Bueno, Jonathan tiene una inquietud. Aquí dice que si hay que subir todos los ejercicios solucionados al foro. La idea es yo poderles realimentar el proceso. Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden ir subiendo. Yo a todos los que han ido subiendo, pues les he ido realimentando el foro y pues ya cuentan con su realimentación. Les he dicho si está bien, pues que sigan. Si está mal, pues les digo que deben corregir. Sí es importante, muy importante, que suban el enlace al foro, el enlace de la sustentación del ejercicio. Sin embargo, si por alguna razón no lo pudieron subir al foro previamente, pues no hay problema. Lo importante es que repose en el trabajo que se entrega, en el formato que ustedes han entregado. Pero sí es importante que participen del foro, empezando que ustedes deben decir qué ejercicio van a desarrollar, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Listo, entonces, como les decía, vamos a Profe, una insertar. pregunta por... Sí, señor. Qué pena. Tranquilo. Hay que desarrollar los 5 ejercicios, ¿cierto? Solo se sube uno. Los 5 ejercicios se desarrollan y se entregan en el informe final, haciendo Okay. con el dígito que ustedes escogieron, ¿sí? Además de eso, uno de esos ejercicios es el que ustedes sustentan, no todos 5, solo uno. ¿Hay que acordar con los compañeros o no importa No, que se... ustedes como en el foro, sí hay que acordarlo, pero entonces no necesitan sino hacer su elección en el foro, teniendo en cuenta que si ya han participado algún compañero, pues él ya ha dicho qué ejercicio va a sustentar y qué dígito va a utilizar. La idea es que no repitan dígito ni repitan ejercicio que van a sustentar. Ejemplo, Luis Eduardo, entonces Luis Eduardo eligió el ejercicio 1 para sustentar. Entonces, vamos aquí, por medio de la tablita, les voy a explicar. Porque sí he visto que a algunos se les ha dificultado eso, algunos diligencian de más información que no corresponde y pues presentan, de pronto ya van a desarrollar los ejercicios y lo están desarrollando pues que no corresponda y entonces tienen que volver a desarrollarlos. Entonces, para que no pierdan tiempo ni trabajo con
porque hagan mala elección, entonces pues debemos hacerla bien. Entonces, suponiendo, yo entro al foro y entonces me dicen que yo tengo que escoger un ejercicio. Entonces yo voy a sustentar el ejercicio 2 de ecuaciones de segundo grado. Entonces me ingreso solamente los datos a la fila 2, ¿cierto? Y aquí escribo Diana Caterine, que es mi nombre, ¿no? Ospina. Y voy a escoger para desarrollar los ejercicios el dígito 2. Listo. Luego, Luis Eduardo entra al foro. Luis Eduardo ya debe tener en cuenta que yo hice la elección del número 2 y no puede escoger el número 2. ¿Qué va a hacer? Va a tener en cuenta mi información y además va a llenar la fila de él. Entonces, dice, no, yo voy a sustentar el ejercicio de inecuaciones. Entonces, Luis Eduardo escribe sus datos en la fila del ejercicio número 3. Y además, escoge un dígito cualquiera menos el 2, porque el 2 ya Diana lo eligió. Entonces, debe escoger el 3, puede ser, o 4, o 5, cualquiera, porque ya tiene disponible eso, ¿sí? Suponiendo que Luis dijo, no, yo voy a escoger el 9, entonces él digita el 9 y copia la tabla y la pega en el grupo. Ya entra Pedro al foro, entonces Pedro dice, no puedo escoger el ejercicio 2 ni 3 para sustentar, ni tampoco puedo elegir el dígito 2 y 9 para desarrollar todos los 5 ejercicios, sino que puedo escoger sumatorias. Entonces, entonces Pedro diligencia la información en donde le corresponde sumatorias, que es la fila número 4. Y Pedro dice, no puedo escoger ni 2 ni 9, entonces escojo 0. Y ya, copia la tabla y la pega así hasta que todos los 5 participantes del foro pues diligencien la tabla. ¿Cómo es? Ya su compañero ha hecho la elección, no es que puede copiar. Por eso yo les adjunté a ustedes la tablita en blanco para que ustedes la vayan diligenciando y la van subiendo. A medida, si es el primero que entra al foro, pues solamente va a diligenciar sus datos, pero no va a diligenciar la información de los demás compañeros porque no hay. Pero si ya ha entrado 2 compañeros más que han hecho elección antes, pues yo tengo que diligenciar la información de los compañeros. Eso también he visto, que muchos me dejan en blanco las casillas y solamente diligencian la información de cada uno sin tener en cuenta que los compañeros ya han hecho una elección. Entonces, es importante que no repitamos dígito ni ejercicio a sustentar, porque el ejercicio a sustentar es importante que subamos el enlace de grabación al foro y yo también poderle realimentar el proceso. Entonces, ¿claro hasta ahí? ¿Alguna otra duda respecto a la elección? No quedó claro, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces estamos hablando de sumatorias. Entonces, ¿qué es importante? Que revisemos elementos fundamentales y cómo podemos expresar una sumatoria. Recordemos que hemos hablado de sumatorias por mucho tiempo. Cuando usamos Excel, pues ahí hacemos sumatorias, y para muchos elementos que ya en nuestra vida han requerido de hacer sumatorias. Entonces, cuando ya lo vamos a hablar, vamos a representarlo desde un lenguaje matemático, pues vamos a usar los términos, los símbolos matemáticos. Entonces tenemos como que para indicar una sumatoria, entonces tenemos la suma de n términos, ¿cierto? O sea que son diferentes, cambian los términos dependiendo los índices que tengamos, ¿cierto? Entonces, en algunos casos se podría utilizar y, ¿sí?, en vez de x sub i, si generalizamos. Y vamos a tener una expresión como esta. Recordemos que muchas veces i va a ser una ecuación, o sea, va a estar inmersa en una ecuación, no va a ser solamente i, sino que va a ser 2i más 4, o vamos a tener una división. Bueno, entonces, dependiendo la ecuación que esté representándome allí, pues es la con la que vamos a trabajar. Entonces, tenemos que n es el límite superior de la sumatoria. Tenemos el símbolo de la sumatoria, ¿cierto? Sigma.
tenemos que I es un elemento genérico de la sumatoria y que si tenemos que I es igual a 1, pues estamos hablando que el límite inferior de la sumatoria es 1. Entonces, lo anterior en conjunto, pues se leería sumatoria de I igual a 1 hasta N de I, ¿cierto? Entonces, en el caso de utilizar a X sub I, observemos que I es la que toma valores desde el límite inferior hasta el límite superior. O sea que lo que va a cambiar es ese valor que vamos a representar. Como en el caso, si vamos a hablar del caso de que el límite superior sea 6, entonces vamos a tener 6 términos que están involucrados desde el I sub 1, entonces tenemos X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4 más X sub 5 más X sub 6, ¿sí? Porque nuestro límite superior de la sumatoria es 6, ¿listo? Ahora, si tenemos una sumatoria de esta forma, ¿sí? Profe, qué pena. Sí, señor. Mira que es que yo aquí en la pantalla veo aquí donde están los ejercicios seleccionados, pero yo no veo si de pronto usted está en alguna otra pantalla. Sí. No, entonces toda la explicación se fue solo de sí, yo trataba de mirar, pero listo. Vuelvo. Entonces, vale. Por eso es muy importante. Gracias, muchas gracias. Que me indiquen, porque como no sé por qué se me sale constantemente cada vez que salgo a revisar el foro, a revisar lo que estamos haciendo acá, entonces se me saca. Entonces, espéreme a ver si yo comparto mejor toda la pantalla. A ver, compartamos toda la pantalla, a ver si así se... Ya ahí están viendo. Sí, ya ahí se ve, ahí dice sumatoria en el título. Eso, sumatoria. Entonces, bueno, entonces hagamos retomemos un poquito, un resumen, sí. Entonces sabemos que tenemos el símbolo sigma, ¿cierto? Y que esta expresión que tenemos aquí, ¿cierto? La podemos hablar sumatoria de I sub I hasta n términos, ¿sí? Donde n es el límite superior de la sumatoria, este símbolo es el que reconocemos como sumatoria, es el símbolo sigma, y ese I que nos aparece es un elemento genérico de la sumatoria, y que si decimos que I igual a 1, pues estamos hablando de que el límite inferior de la sumatoria, en este caso, va a ser 1, pero también el límite inferior puede ser menos 1, puede ser 4, puede ser 0, podemos empezar en diferentes números que nos expresarían ese límite, ¿sí? Y si vemos en conjunto de todos estos elementos, pues tendríamos que lo anterior se lee que la sumatoria de I sub 1 hasta n de I, porque I estamos hablando de I, del elemento I, ¿sí? En caso de utilizar otro símbolo como X, entonces si tenemos a X sub I, observamos que I es la que va a tomar los valores. O sea, donde esté la incógnita en este elemento genérico, ¿sí?, de la sumatoria, es el que va a tomar los valores. Entonces, si tenemos ahí dividiendo, entonces la que va a tomar los valores de I, pues va a ser esa I, no va a tomar, no va a cambiar nada más, sino como cuando hacemos un reemplazo en una ecuación, que tomamos los valores de ese elemento. Ahora, como vamos a poner un ejemplo, si para ese caso tenemos que el límite superior es 6, ¿cierto? Entonces, resultaría que vamos a tener todos los 6 términos, porque estamos empezando en 1. Pero si fuera que estuviéramos empezando en 2, pues no vamos a tener 6 términos, vamos a tener 5 términos. Pero entonces cada uno se va a sumar. Aquí estamos hablando de posición también, si tenemos una serie de datos organizados que nos permiten ver la posición de los datos. Entonces, normalmente tenemos expresiones como estas, ¿cierto? Aquí en este caso, ¿a quién tenemos como ese elemento genérico? ¿Quién sería el elemento genérico aquí?
J. J, ¿cierto? Ya usamos a J y no usamos a I. Estoy haciéndolo con otro para que ustedes se den cuenta que lo importante es revisar ese término que nos está indicando en el límite inferior, pues quién es el que está tomando los valores, ¿cierto? Entonces aquí, ¿quién va a variar? Pues J, donde encontremos J, es el que va a tomar ese valor. O sea que el primer término sería menos, donde esté J, vamos a poner menos 1, ¿cierto? ¿Y cuál sería el siguiente término para sumar? 9. Vamos a ver. Vamos a ir. ¿Quién nos da otra opción? ¿Quién nos dice? Recuerde que vamos a llegar desde menos 1 hasta 9, en otras palabras, ¿cierto? Entonces 0. Sí, en una secuencia como una recta. Ajá, entonces, exactamente. Entonces seguimos con 0, muy bien. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que siempre usemos el editor de ecuaciones, ¿no? Para cualquier caso, voy a insertar aquí el editor de ecuaciones para que podamos trabajar. A ver, insertar ecuación. Entonces tenemos más ¿quién? Toda esta misma expresión, ¿cierto? Toda esta misma expresión, y esa misma expresión va a cambiar por 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué término seguiría? Más 1. 1. 1 porque pues más que va a tener. Eso, 1, muy bien. Claro, ¿por qué no ponemos más 1? Porque sabemos que ahí está, ¿cierto? Que ahí está el 1. Y así vamos a hacerlo con todos los términos, ¿sí? Con todos los términos. Ahora. Profe, o sea, si entendí bien, qué pena la interrumpo. Sí, O sea, la sumatoria empieza desde a J, o sea, ese valor de abajo es donde arrancamos. Y el Ajá, numerito bien. está encima de, ¿cómo se llama eso? Sigma. Este es numerito que el está encima, símbolo sigma. No, es el límite superior. Este de pero aquí, hasta donde terminamos, por así decirlo. sí, entonces vamos a reconocer. N, que es el que toma los valores del límite superior. Entonces, en este caso, el límite superior, ¿quién sería? 9. 9, exactamente. O sea que vamos a hacer este mismo ejercicio desde el límite inferior, que era menos 1, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta 9. Muy bien, muy bien. Listo, entonces vamos a... Profe, Sí, señor. buenas noches. Pero una pregunta. En el límite superior, pues, en mi trabajo está mi número, mi dígito y otro número. ¿Solamente ahí tengo que sumarlo o hay otra operación ahí? Bueno, vamos a ver el ejercicio. Este que está aquí. Exactamente, sí, señora. Listo. Aquí todos están desarrollando este mismo ejercicio, sino que nos van a cambiar este símbolo, ¿cierto? Entonces, suponiendo que aquí Pedro escogió el 1, ¿cierto? Para trabajar todos los ejercicios con el 1. Entonces, donde encuentra este símbolo, va a reemplazar por 1. Entonces, ¿cuál sería el límite superior si estamos trabajando con el dígito 1? 6. Muy bien. 6, muy bien. Entonces, voy a guiarme por este ejercicio para que lo hagamos. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Yo no quiero que se compliquen con la sumatoria, sino que lo hagamos simplemente de manera práctica. Entonces, vamos a trabajar con el dígito 1. Voy a copiarla, a ver si me deja copiarla tal cual, y voy a trabajar con ese mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo vamos a hacer el ejercicio. Ustedes, la idea es que tengan presente los elementos y... ¿Sí? ¿La escucho? Cuéntame. Listo. ¿Cómo insertamos el símbolo sigma? Entonces, vamos aquí. Voy a hacerlo desde el comienzo para que ustedes repliquen más o menos lo que yo estoy haciendo. Insertar, símbolo, ecuaciones. ¿Cierto? Eso es lo primero que hacemos. Cuando insertamos ecuación, nos aparece una serie de estructuras. Vamos a buscar el operador grande y buscamos el que tiene el límite inferior, límite superior y el espacio para la ecuación. ¿Listo?
Entonces, ¿cuánto es el límite inferior? En nuestro caso sería I, ¿y qué? Igual a 1, ¿cierto? No, pues, Dos. no sé. ¿Sí supieron qué fue lo que pasó ahí? El procedimiento. Listo. Sí, es I igual a 1. Eso, y habíamos hablado de 6 como índice superior, ¿cierto? Límite superior. Numeral más 5, ajá, eso extraía el Ajá. 1. Ahora tenemos una ecuación con unas incógnitas, ¿cierto? Tenemos 3i al cuadrado, entonces eso es lo que ponemos, 3. ¿Y 3i cómo al cuadrado más 2i. cómo ponemos al cuadrado? Vamos a nuestros símbolos, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó aquí? Ecuación. Nuestros símbolos y vamos a buscar a Índice. este que está aquí, vamos a buscar índice y le ponemos nuestro exponente. Entonces sería 3. Ay, perdón que se me va a descargar el computador. Un segundito, por favor. Permítame un momento. Listo. Entonces, aquí siempre que vamos a usar estructuras, pues deben usar, estructuras, pues vamos a usar las herramientas de la ecuación, del editor de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, 3 y vean que seguimos trabajando con i, y esa i va al cuadrado. ¿Listo? ¿Más qué? Más 2i. Más 2i. Menos 5. Muy bien. Más 2i menos i. Menos i. Menos 5. Menos 5. Listo, menos 5. Listo. Entonces esta es nuestra expresión, ¿cierto? Así nos la está arrojando el ejercicio como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay varias formas. Podemos aplicar propiedades, pero como algunos de pronto se pueden confundir con las propiedades, yo voy a ir, lo que van a hacer es esto, tomar la ecuación, ¿cierto? Tomar la ecuación y vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro ejemplo inicial. Entonces, ¿cómo sería nuestra primera expresión? Bueno, entonces sería, quiero que entre todos lo vayamos construyendo. ¿Listo? ¿Cómo sería? 3 y el... Ajá. 3, ¿sería ahí? ¿Ya sería ahí o qué sería? ¿Qué símbolo iría? 3 por 1, entonces sería, reemplazándola ahí. Ajá, 3 por 1, ¿cierto? Y ese Sí. 1 va al cuadrado. 3 por 1 al cuadrado Eso. más 2 por 1 al Ajá. cuadrado. Más 2 por 1. Eso. No, 2 por 1. Ajá, más 2 por 1, muy bien. Más 2 por 1. Menos 5. Menos 5, muy bien. ¿Y ese quién sería? Nuestro primer término, Ese es el- ¿cierto? Porque todo esto que tenemos aquí, voy a poner aquí los símbolos, voy a usar los corchetes. Todo esto que tenemos aquí es nuestro primer elemento, ¿cierto? De la sumatoria. ¿Cuántos van a salir? 5. 6. 9. 6. Para nuestro segundo caso, nos van a salir 6 porque empezamos en el 1, ¿cierto? Entonces, va a tomar valores de 1. ¿Será que nos van a salir 6 o 7? ¿Cuántos serán? Tomamos valor de 1, tomamos valor de 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Si empezáramos en 0, 7. nos saldrían Serían 7. 7. ¿Y por qué aquí nos saldrían más términos? Porque estábamos empezando en cuánto. Menos 1. Porque estábamos Menos empezando 0. en menos 1.
A menos uno, menos uno. Menos Muy uno, bien. sí. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos con nuestro siguiente punto. ¿Más quién? Esta misma expresión, ¿cierto? Expresión. ¿Y qué pasa con esta expresión? ¿Qué modificaciones le tenemos que hacer a esta misma expresión? Cambiar el 1 por el 2. el El 2. 1 por el 2. Ajá. Y así vamos a hacer todo el procedimiento. ¿Listo? Luego, cada uno de estos elementos los vamos a desarrollar. Entonces, si tenemos 1 al cuadrado, entonces 1 al cuadrado, ¿cuánto sería? 1. Y 1 por 3, pues sería 3. Más 2 por 1 menos 5. Entonces, entre más grande sea el número, más dificultoso, o sea, más elementos tendremos que aplicar. Por eso es importante que acudamos a las propiedades de la sumatoria. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero que vamos a GeoGebra, porque he visto que más de uno llega hasta el procedimiento, desarrolla la sumatoria, pero no está desarrollando realmente la comprobación en GeoGebra. ¿Listo? Entonces voy a ir acá, vamos a abrir GeoGebra. GeoGebra personalmente la trabajo en línea, pero ustedes pueden descargar la aplicación. Para este caso, para las sumatorias y las productorias, yo voy a usar GeoGebra clásico, pero personalmente me gusta usar para las ecuaciones y solucionar sistemas de ecuaciones 2×2, ecuaciones cuadráticas, inecuaciones. Todas esas me gusta solucionarlas con GeoGebra geometría. Entonces, pero como vamos a trabajar sumatoria, entonces voy a entrar a GeoGebra clásico. ¿Listo? Entonces entramos a GeoGebra clásico. Aquí. ¿Listo? Entonces. Aló. ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguna pregunta? Que sentí que me estaban hablando. No. Bueno, aquí tengo algo en el chat, permítanme un momento. Ah, listo, ya les comparto la planilla de asistencia. Permítanme un segundito. Voy a explicar esta partecita y ya les comparto la planilla de asistencia, ¿vale? Entonces, como ustedes si se ingresan a GeoGebra clásico, pues van a aparecer varias opciones. ¿Qué hago? Yo ingreso al simbolito y busco en los 3 punticos y busco cálculo simbólico, ¿sí? Que es la que voy a trabajar, cálculo simbólico. Cuando estoy en cálculo simbólico, entonces busco suma. Y veo, me dirijo donde me aparece la expresión y mira que las aparecen dos formas. La suma por lista o la suma por expresión, variable, valor inicial y valor final. ¿Quién sería la expresión? ¿Cuál sería la expresión? La expresión sería 3i al cuadrado más 2i menos 5, ¿sí? Esa va a ser la expresión. Entonces, donde tenemos ahí, me recuerdan que no esté escribiéndola mal, por favor. Ay, porque tendría suma, vamos a usar esta. Entonces, expresión es 3i, ¿cierto? Al cuadrado. Más 2i. Listo. Más 2i Menos 5. menos 5. Listo. Y ahora me dicen quién es la variable. ¿Quién es la variable? Y muy bien. ¿Y cuál es el valor inicial en nuestro ejercicio? ¿Cuánto? 1. 1. ¿Y cuál era nuestro valor final? 6. 6. Listo. ¿Sí ve que cada cosita va separada por coma? Entonces esta es la forma. Le doy Enter
y me aparece la sumatoria. ¿Listo? O sea que si estoy trabajando con el índice el índice inferior desde el 1 y el índice superior 6, con esta expresión, pues el resultado va a ser 285. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, si yo le doy Enter, efectivamente me va a mostrar la expresión. Mira que es igual a la que tenemos allá, ¿cierto? Menos I igual a 1 hasta el límite superior 6 con toda la expresión. Cuando ustedes se dan cuenta que está de esta forma, pues efectivamente es porque el trabajo lo han hecho correctamente. Entonces voy a compartir la asistencia, permítame un momentico. Si tienen dudas hasta el momento, por favor, los escucho. Ah, aquí tengo una manito levantada. Qué pena. Sí, dime. Esa expresión hay que mostrarla en GeoGebra, o sea, Tomamos probarla. Sí, señor. Hay que tomar pantallazo, ¿sí? Cuando tomamos pantallazo, pues lo pegamos o simplemente ya les muestro cómo podemos descargarlo. Espérame un segundito, les voy a compartir la asistencia para que... aquí. Y vamos a crear un acta. Ah, se me ha olvidado conformar el acta. Entonces vamos a conformar el acta de asistencia de este CIPAS, porque ustedes pues están participando activamente del CIPAS y la idea es que nos consolidemos como una comunidad de aprendizaje, donde no solamente esté presente mi voz, sino que también la voz de ustedes pues sea algo fundamental para el proceso. Entonces, por eso es que me gusta escucharlos, que pregunten, que si tienen dudas, que si les falta algo aquí. ¿Me avisan, por favor? Sí, ya pudieron acceder al enlace. Lo compartí por el grupo, por el chat. Tengo la mano levantada de algunos estudiantes, sino que no me ha dejado ver aquí. Tengo la mano levantada de Juan Camilo, de José Luis, perdón, José Luis Guerrero. ¿Qué duda tiene, José Luis? Profesora, buenas noches. Sí, muy buenas noches. No, mi pregunta era con base al editor de ecuaciones. ¿Por qué la importancia de realizar los trabajos con ese editor? Pues aparte de obviamente del orden que representa, ¿no? O sea, yo quería saber en qué nos beneficia ese editor, ya que personalmente nos quita demasiado tiempo el organizar las expresiones en ese editor. Sí, lo que pasa es que matemáticamente necesitamos una simbología que Word no nos la va a ofrecer, ¿cierto? Entonces, es muy importante usar los términos, o sea, los símbolos matemáticos que nos van a permitir como un lenguaje universal. Usted sabe que un igual es un igual aquí o allá en Estados Unidos, ¿cierto? Pero, y que si nosotros vamos a usar por lo menos un elevado, entonces de pronto ese nos lo permite trabajar Word. Pero si usamos el editor de ecuaciones de Word, pues ya podemos usar el símbolo sigma, podemos utilizar una serie de símbolos que nos van a facilitar el proceso de comprensión. ¿Listo? Listo, pues muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Voy a crear el CIPAS, ¿cierto? Hoy es 16 de septiembre del 2022. Estamos en el periodo académico 1604. Es importante que presten atención a lo que estoy diligenciando porque allá les van a preguntar algunas cosas. La zona es zona sur. El CEAD, desde donde estamos dirigiendo el proceso, pues es el CEAD Florencia. La unidad desde la que se está trabajando, ¿cierto? Es la unidad de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, la escuela. Y el programa de Ciencias Básicas, unidad de Ciencias Básicas. Porque tenemos aquí todos los estudiantes de las ingenierías.
Vamos también, nombre del CIPAS. Entonces vamos a ponerle este nombre, CIPAS, álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Listo? Y en esta temática, especialmente hoy, se trabajó lo que son sumatorios. Sumatorios. Clase de CIPAS, es un CIPAS de curso, ¿sí? Están participando todos los estudiantes que pertenecen a este curso de álgebra y que pues están asignados pues en este periodo académico a mí. ¿Listo? Entonces tenemos que es un mayor grupo, es un grupo mayor a 10 estudiantes. El número de estudiantes que he visto en participación hasta el momento, tengo 14 en asistencia, entonces voy a poner aquí 14. Tipo de CIPAS es mediado porque estamos trabajando por medio de las tecnologías y la idea es, bueno, la característica del CIPAS es estudiante tutor y tiene un alcance pues nacional. Programación de encuentros están organizados normalmente los viernes, pero pues recordemos que unos viernes no, porque van a tener otros eventos entre esa semana y se van a hacer solamente 2 CIPAS por unidad. Mi nombre es Diana Caterine Ospina García. Es importante que en la lista pongan bien claritos sus nombres porque yo les voy a dar puntos por participar, por entrar a los CIPAS. Entonces pongan este nombre para que yo los encuentre fácilmente. Donde dice nombre del docente, entonces ponen mi nombre, Diana Caterine Ospina García. Mi email, donde ustedes me pueden contactar, es dianak.spina@unad.edu.co. Y el Skype, donde ustedes... Aquí, ¿qué nombre es? Y aquí vamos a poner Catherine 12317, que es el Skype donde me pueden escribir para aclarar dudas y demás que tengamos. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Sí, Lo claro que que tú estás sí. diligenciando ahí no es lo mismo que aparece en el link que nos compartiste. No. No sé si sea solamente yo. No es lo mismo porque yo estoy creando el CIPAS y ustedes están diligenciando la asistencia, ¿sí? Ok, gracias. Son 2 elementos diferentes. Entonces, como voy a diligenciar por lo menos unas 3 actas durante este curso, durante este periodo. Bueno, ya José Luis Guerrero me manifestó la duda, tengo aquí la manito levantada. Sí, profe, se me ha olvidado bajarla, ya, qué pena, ya quedó aclarada la duda, gracias. Bueno. Bengur, no te preocupes, Santiago, no te preocupes. Diligencia la asistencia, ¿sí tienes la asistencia allí? Yo no encuentro el chat. En la parte superior voy a mostrarles dónde encuentran el chat. Aquí me avisan si ya. Profe, aquí dice centro, yo estoy en Cali, ¿le coloco Cali o le coloco Florencia donde usted dijo? No, Cali, colócale acá. Ok, gracias. Listo, mira, bueno, con mucho gusto. En la parte superior te aparece, si estás desde el computador desde tu computador vas a encontrar estos símbolos, donde encuentres el simbolito que parece una nubecita de diálogo, entonces allí vas a encontrar el chat. No te preocupes, Santiago, lo importante es que accedas a la asistencia. Luis Eduardo Tálora, ¿tienes alguna duda? Tienes la manito levantada. Sí, profe, tenía, digamos, 2 dudas. Sí, La claro que sí. una sería cuando cuando hicimos reemplazamos pues la I por el número 1, luego por 2 y así pues sucesivamente como nos había dicho. Eso al final tenemos que desarrollarlo, no entiendo bien, tenemos que luego Sí, resolver claro. la ecuación, ¿no? Luego vamos a resolverla, sí, señor. Ya, Luego la la otra duda es cuando vamos a sacarlo a GeoGebra,
qué es lo que vamos a montar la GeoGebra. Lo primero, lo Ah, inicial bueno. o el resultado. No, tomamos un pantallazo, por lo menos voy a volver a, me avisan si están viendo la pantalla. Vamos a volver a GeoGebra. Hicimos el procedimiento en GeoGebra, ¿cierto? Entonces ustedes toman un pantallazo, una captura de pantalla, ¿cierto? Imprimimos la pantalla y esa pantalla la vamos a pegar en un Word. Entonces vamos a un Word, poniendo aquí. La pegamos con Control B, ¿cierto? Imprime en pantalla con la teclita IMP del computador. Y simplemente me ponen ese ejemplo. Mira, aquí ya, entonces si quieren pueden recortarlo un poquito y que se vea el desarrollo del ejercicio allí, ¿sí? Que debe ser coincidir con el procedimiento que ustedes hicieron matemáticamente. ¿Listo? Para los 6, bueno, independientemente del número que hayamos elegido. Sí, o sea, exactamente, si escogen el número 1, pues entonces el resultado del ejercicio 1 pues debe coincidir con lo que les dio en GeoGebra, ¿cierto? Si no, pues tienen que revisar en qué se equivocaron, ¿vale? Ya, o sea, según entiendo, solamente lo que vamos el pantallazo que vamos a compartir de GeoGebra es solamente con el número que se haya escogido nada más. Sí, claro, es que como ustedes escogen un dígito, ¿cierto? Entonces ustedes trabajan sus ejercicios con ese dígito, con el dígito 1, suponiendo. Desarrollan los 5 ejercicios con el dígito 1. Entonces, el ejercicio de sumatoria, pues ya ese es el resultado. El resultado de esa sumatoria es 285. ¿Sí? Al desarrollar esto, debe dar 285. O sea que al yo seguir haciendo este procedimiento aquí, ¿cierto? Voy a tomar lo que es más fácil hacerlo en... Ese es el abreviado. Nosotros tenemos que hacer el proceso. Ajá, exactamente. Aquí, como íbamos hasta ahí, ¿cierto? A ver, vamos a ver. A ver, espérame un segundito que es que quiero mostrarles que sigue, o sea, pero entonces ya me ocupa un poquito más de tiempo. Entonces los que van diligenciando y ya deben retirarse por alguna circunstancia, lo pueden hacer, no hay problema. ¿Listo? Profe, ¿cómo llama el CIPA? Disculpen. CIPA, curso de álgebra, trigonometría, geometría analítica, para que no se... ¿Listo? Listo, ya ahorita terminamos el ejercicio de la sumatoria para comprobar que los dos nos da correctamente, ¿listo? Miguel, ¿tiene alguna duda? ¿Que tiene la manito levantada? Sí, profe, qué pena. Sí, yo asistí a la primera web conferencia. La pregunta es, lo de primera, ecuaciones en primer grado, segundo, y inecuaciones, de pronto ya vimos alguna CIPA de eso, porque pues la verdad yo no asistí a ninguna ni nada. Ah, bueno, no hay problema. Nosotros como tenemos todo grabado, ¿sí? Entonces no hay problema. Puedes revisar en el Padlet que ya ahí está reposando la información. ¿Listo? ¿Sí sabes cómo acceder al Padlet? Profe, si no me aparece el chat, ¿no hay otra forma de registrarse? ¿No le apareció el chat? No, no me aparece el chat. ¿Me escribes, porfa? ¿Me escribes al Skype, puede ser? Vale. Y yo te... Listo. Entonces, voy a continuar desarrollando aquí el ejercicio. Ustedes me ven ahí, ¿cierto? La pantalla. Entonces... Qué pena. Al Padlet tengo que estar en el grupo de Teams, ¿cierto? Ustedes están en el grupo de Teams, en este, ¿sí? No, pero mira que yo aquí me meto en equipos y no tengo cálculo y pensamiento lógico. Bueno, el Padlet es un espacio que yo diseñé aparte de la plataforma de la UNAD, ¿sí? O sea, es un espacio donde ustedes encuentran toda la información, todas las grabaciones. Es este. ¿Sí lo ven? Yo se los he compartido al foro. En el foro encuentran la información del Padlet, donde les compartí el encuentro de hoy. Ahí les dije, pueden encontrar las grabaciones de los diferentes encuentros en el Padlet tal, ¿sí? Listo, profe, sí. Ya ahí me permiso el favor de mandarlo. Muchas gracias. Ah, listo, eso.
porque como aquí, si tú no tienes acceso al chat, ¿tú eres el que no tienes acceso al chat? No, soy yo. Ah, no, perdón, pensé que era... ¿Me puedes dejar Ahí. el Skype, por favor? Listo, mi Sky, Catherine, 12317. Profesor, una preguntita. Sí, señor. Profe, lo que pasa es que en mi correo interno de ahí de trigonometría, a mí no me están llegando correos de la materia, sino correos de otra, de estadística descriptiva. No sé si hay algún inconveniente con eso. No sé si le han reportado fallas sobre ese tema. Pues ya había escuchado de otro compañero suyo la misma situación. ¿Hay que podría hacer, profe? Sería que comunicarse con soporte.campus para ver qué es lo que está pasando. Listo, profe, gracias. Sí, porque solo de la materia que estamos viendo no me están llegando ningún correo, sino de otro. Están como cruzados. Raro, raro porque, pues, Bueno, profe. si quieres me escribes y revisamos tu caso puntual, ¿te parece? Bueno, señora, bueno, ya le escribo, gracias. Listo. Entonces aquí me están pidiendo nuevamente el link de la asistencia. Espérame, lo compartimos, que ya lo había pasado por aquí. Es esto. Vamos a copiarlo. No olviden diligenciar la asistencia, ¿no? ¿Qué es importante? Que diligencien la asistencia porque pues, yo sé que ustedes sacan tiempo de sus trabajos, de su vida diaria normal para asistir. Entonces yo les voy a tener en cuenta también eso para punticos extras de ser necesario. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces hacemos el ejercicio, vamos haciéndolo. Pues vamos continuando con eso. Sabemos que, sino que cuando trabajo con Teams el computador se me pone muy pesado. Entonces, por eso a ratos presento dificultades. Bueno, entonces hacemos este ejercicio, esto, cambiándole los símbolos, ¿cierto? Ya sabemos, más los símbolos, no, los números. Ya no sabemos que donde estaba J inicialmente ya no vamos a poner 1, ¿cierto? Sino que vamos a poner 2 para nuestro segundo término, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro o se confundieron hasta ahí? Claro, profe. Luego seguimos, más nuestro tercer término. ¿Quién sería nuestro tercer término? 3. 3. Entonces ya donde esté 2, ya no, o sea, aquí ya íbamos trabajando con 1, ¿sí ven? La primera expresión reemplazando por 1, la segunda reemplazando por 2, y aquí vamos a reemplazar por 3. ¿Listo? Por 3. ¿Y aquí qué hacemos? Luego, otra vez, hasta 6. Recuerden que... Vamos. Bueno. Entonces seguimos con más 6. Se puso lento, muy lento el computador. Saca. La evidencia es la siguiente. Actividad 2. Pues cada estudiante se presentará al foro y compartirá sus datos de contacto. Entonces, ahí están. Entonces ya tenemos 3, aquí sería 4, ¿cierto? Hasta ahí vamos claro. Recuerde que estamos retomando el ejercicio que interrumpí para ir a explicarlo en GeoGebra. 5. Y nuestro tercer término, nuestro sexto término sería más, entonces, 6. ¿Hasta ahí claro lo que se hizo? Señora, ¿cabía el 6? Sí, profe. Listo. Entonces, donde estaba J, donde estaba ahí, ¿cierto? Para nuestro caso es sí. Donde estaba ahí, fuimos reemplazando por... Bueno, eso no sé por qué se me descuadró cuando los pasé del otro lado acá. Pero esto va igual, aquí va adelante. Sino que como empecé a trabajarlo allá en el otro... Ay, me perdonarán, pero el computador... Necesito computador nuevo.
No me soporta Teams y se me pone terrible. Listo, entonces vamos desarrollando cada uno de los términos. Entonces, ¿qué seguiría? Vamos a insertar. Yo voy a insertar nuevamente esto porque ya me indispuso ya se indispuso el computador y ya no me deja trabajar. No quiere dejar trabajar. Listo, entonces voy a insertar nuevamente todo porque no me quiere dejar trabajar. Entonces, vamos a buscar soluciones. Insertamos símbolos, ecuaciones, vamos a sumatoria, ¿cierto? Perdón, operador grande y buscamos sumatorias donde tenga índice superior, índice inferior y ponemos i igual a 1, ¿cierto? Ahí el límite superior es 6 porque vamos a seguir trabajando con el mismo problema. Buscamos en índice, buscamos uno que tenga la potencia, ¿cierto? Y luego reemplazamos. Solamente voy a volver a escribir esta ecuación, ¿bueno? Porque siempre en matemáticas debemos conservar el orden. Y al cuadrado. Entonces vamos a trabajarlo con la igualdad. 2i menos. Entonces esto sería igual. Este primer término desarrollado, ¿cómo sería? Entonces tendríamos. Vamos a insertar. Situación problemática, y aquí nos dan un resumen de la problemática que se encuentra en la fábrica de óleos. Vamos a insertar los corchetes. Vamos pues aquí. Vamos desarrollando. Entonces, sabemos que 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, ¿cierto? Entonces vamos desarrollando los ejercicios. 3 más 2 por 1, pues 2, ¿cierto? 2 menos 5. Más, ya ahorita sí voy a seguir con el siguiente término. Con el siguiente término, que es resolver este, ¿cierto? Entonces, vamos a poner nuestras corchetes, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría? 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. 4 por 3, 12, ¿cierto? Y empezamos a desarrollar cada uno de los procesos. ¿Listo? Y así, pues sucesivamente vamos trabajando la solución a este sistema. Más 2 por 2, 4 menos 5. Y así vamos resolviendo nuestro sistema. Ahora hay una forma. Imagínense el ejercicio más largo. ¿Cuál sería, por lo menos alguien que haya escogido el ejercicio número, que haya escogido el dígito 9? ¿Cómo la ven? Hacer ese proceso. Me queda hasta 14. Uy, el 0 va solo. ¿Ah? Del 0 a 0. Sí, bastante largo el 9. Ah, cierto. Entonces, ¿qué es lo más importante? Poder aplicar propiedades. Por eso es que las propiedades toman importancia, así como cuando decimos, bueno, estamos sumando, sumando, sumando y hacemos muchas sumas, ¿cierto? Pero entonces existe algo que es, pues, la multiplicación. Y entonces la multiplicación lo que hace es abreviarnos esas sumas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar por eso de las propiedades de la sumatoria. Entonces, si tenemos las propiedades de la sumatoria, nosotros vamos a asumir la siguiente expresión. Yo voy a tomarla y se resuelve pues de una forma más fácil. Profe, ahí no se le está viendo la pantalla. Permítame un momento, por favor. ¿Qué es lo que nos va a hacer las propiedades? Que esto me permite compartir, y entonces voy explicando. ¿Qué es lo que nos permite esas propiedades?
que nosotros simplemente podamos desarrollar varias sumatorias por separado, que nos va a quedar mucho más fácil para sumar, para desarrollar luego la sumatoria normal, ¿cierto? Entonces sabemos que tenemos unas constantes, porque el que nos está acompañando allí, pues es el que tenemos como constante. Se ve usted nomás. Señor. Se ve usted ahí. Si estamos usando pantalla, no se ve pantalla. Espera. No, creo que aquí. No deja compartir. Se quedó pensando el computador. Espérame un segundito. Vamos a aplicar. ¿Ya ven? No, señora. Bueno, si esto no me funciona, me toca hacerles un videito, explicarles las propiedades y enviárselo. Entonces ustedes ven, por ejemplo, entonces le llaman algo de problemas por lo mismo, porque tiene, Listo. digamos, ¿Ahí ven? la estructura es como la Sí, señora. Sí, señor. Listo. Entonces, como nos pusimos a imaginarnos otras sumatorias, ¿cierto? Una sumatoria donde tuviéramos números más grandes, por lo menos un 5, ¿cierto? Entonces sabemos que son muchos más términos porque van a empezar siempre en el 1. Entonces, 1, cuando toma valores de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, 9 y de 10. O sea que vamos a tener 10 términos. Entonces se nos alarga eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Que empecemos a aplicar la regla. Mira que nosotros vamos a conservar la sumatoria de cada uno y luego las vamos a sumar. Entonces tenemos, ya sabemos cómo aplicar una sumatoria, ¿cierto? Entonces tenemos estos términos y lo que vamos a hacer es darle los valores a cada una de manera independiente y luego le aplicamos la suma y la resta. ¿Sí? Se aplica la regla en la multiplicación de una constante y luego sí desarrollamos la sumatoria. Yo les voy a hacer un videito para aclararles porque ya tengo, son las 7:30 y pues los CIPAS, el CIPAS está programado hasta las 7. Entonces voy a hacerles un videito explicándoles la propiedad para que les quede más práctico, más fácil desarrollarlo. ¿Les parece? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Es que como se puso re lento el computador. Se queda así pensando. Listo. ¿Les parece bien entonces si les envío un videito para que podamos retomar? Listo. Bueno. Sí, señora, está bien. Listo. Entonces, ya todos diligenciaron la asistencia. El que tuvo problemas. Eso, el que tuvo dificultades me escribe y que ya nos ponemos en contacto. Bueno, chicos, feliz noche. Espero les haya servido el CIPAS. Cualquier cosa, pues estamos pendientes para aclarar dudas por Skype. El otro viernes tenemos otro encuentro y vamos a trabajar productorias. Bueno. Eso, profe, muchas gracias. Buena Muchas explicación. gracias. Sí, Feliz señora. noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, señora. Ah, profe, feliz noche. Feliz noche, cuidado. Que Dios los Feliz bendiga. noche, profe. compañeros. Bueno. Gracias, profe.